Cielo azul en la ciudad de Quito, buen clima a esta hora para iniciar la edición de la mañana del Comercio TV. Ali. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. 6:55 de la mañana, 5 minutitos para las 7. Y todos nuestros vecinos ya están alistándose para sus actividades diarias. Diario El Comercio en su edición impresa y está en circulación. Ahí lo tenemos en pantalla. Principales títulos que usted puede leerlo ahí. Más teletrabajo a causa del estado de excepción. El toque de queda poco efectivo por la indisciplina. El plan es inmunizar a 215.509 maestros. Y también 82.000 voluntarios controlarán el escrutinio. Estos son los títulos principales que tiene Diario El Comercio en su edición impresa que ya está en todo el Ecuador. Y vamos de inmediato con el desarrollo de la información. Autoridades y representantes de organizaciones sociales fueron convocados en el juicio político del exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, a quien se lo señala por incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación, entrega irregular de carnés de discapacidad y demora en la aplicación de la ley humanitaria. En el tratamiento de juicio político contra el exministro de Salud Juan Carlos Ceballos, la Comisión de Fiscalización recibió la comparecencia del ministro de Trabajo Andrés Ich para que explique cómo se cumplió el artículo 25 de la ley humanitaria creado para dar estabilidad laboral al personal de salud que trabajó durante la pandemia. Andrés Ich indicó que son 10.574 los puestos creados a través de concursos y que de ese monto solo faltan procesar 678 cupos. Sin embargo, lo que no detalló es cuántos trabajadores de la salud fueron despedidos durante la pandemia. Lo que sí tengo claro, a pesar de que no tengo los números en la cabeza, es que en el año 2020 hubo un incremento de personal, no un decrecimiento. El asambleísta José Serrano cuestionó al ministro si su cartera de Estado fue tomada en cuenta por parte de Juan Carlos Ceballos para aportar en los perfiles de los trabajadores que deben ser inoculados con prioridad. Esto tras los escándalos de las vacunas VIP. De ninguna manera, no fuimos incluidos ni en la definición de los perfiles de qué funcionarios públicos debían tener prioridad, ni mucho menos en la definición ya específica de cuáles son las personas que iban a ser beneficiadas. Eso fue algo que se manejó en el Ministerio de Salud sin nuestra participación y sin que hayamos sido invitados a la definición de esos criterios. Otra de las causales del juicio político son las supuestas irregularidades en la entrega de carnets de discapacidad. Hemos visto la corrupción de la entrega de más de 3.000 carnets de discapacidad apenas en 2 meses en la emergencia sanitaria. Se le pidió información desde el mes de septiembre al exministro de Salud Pública, el señor doctor Juan Carlos Ceballos, sin resultado alguno. Incluso se negó a entregarle la documentación a la Asamblea. Además, se hace un llamado a la Fiscalía. ¿Qué ha investigado la Fiscalía? No sabemos qué ha investigado hasta ahora, desconocemos. Lleva meses en la investigación y nada de resultado. El exministro de Salud Juan Carlos Ceballos ha sido convocado a comparecer el próximo 14 de abril. Informó Valeria Navarro. El debate gira en torno al proyecto de ley para la defensa de la dolarización. Se centra en la discusión de el sí a través de esta normativa. ¿Se busca o no privatizar al Banco Central? Veamos. La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para respaldar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización. No se está privatizando el central, no se está privatizando la toma de decisiones en el Banco Central, porque de acuerdo al concepto de privatización sí sería que un tercero privado tome las decisiones o la administración de algún tema. En este caso no se está haciendo eso. Parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? El mismo presidente, que es parte del Ejecutivo, estaría nombrando esos temas. A lo que se refiere es a la nominación de miembros de las juntas monetaria y financiera que pretenden crearse. Sin embargo, ciertos asambleístas consideran que los requisitos para quienes ocuparían estos puestos no son suficientes. Le están dando a las juntas directamente a la banca privada. Usted y yo sabemos que no se necesita, en este caso, ser accionista para ser parte de la banca. Pero hay muchos que son, en este caso, directores, en este caso, gerentes, que están vinculados directamente con la banca, que traspasan sus acciones a otras personas para que no tengan conflictos. Sobre la autonomía técnica que busca dicha institución, existieron diferentes puntos de vista. Ya se pusieron varios límites, se puso prohibición expresa de uso de recursos y parece
Nuevamente se centra sobre eso cuando eso ya está resuelto y está habilitado solamente para el tema de banca pública. Hay estos candados que se puso en el año 2018, pero en el año 2018 no se cambió la estructura de la Junta. Todavía nosotros seguimos dependiendo del ministro de Finanzas, que toma las decisiones de política monetaria. La ley de carácter económico urgente pretende aprobarse antes del cambio de gobierno, informó Valeria Navarro. Continuamos con más información y la situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, será revisada este viernes en una comisión del Consejo Metropolitano. El vicealcalde Santiago Guarderas indicó que ha sugerido al burgomaestre capitalino que dé un paso al costado, sea temporalmente o definitivo. La convocatoria la hizo el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, para la sesión extraordinaria de la Comisión de Mesa, que se realizará este viernes 9 de abril al mediodía. Sesión que se torna clave para tratar el pedido de remoción del burgomaestre. Pero antes hubo pronunciamientos. Yo le he invitado públicamente al señor alcalde que analice personalmente su situación y vea qué es lo conveniente. Si una ausencia temporal o una ausencia definitiva. Así es. El vicealcalde de la ciudad, Santiago Guarderas, mencionó que en el seno del Consejo se tiene toda la intención de tratar la denuncia contra Yunda, tras haberse filtrado supuestas conversaciones de su hijo Sebastián con funcionarios del Cabildo. Jamás que se escuche, respaldaré un acto de corrupción, venga de quien provenga. Y si es que las investigaciones penales establecen que tiene que tener una responsabilidad, que se cumplan con todas las sanciones. De su lado, el primer personero de la ciudad se pronunció. Dijo respetar el anuncio de los ediles. Mire, aquí hay varias alternativas. El pueblo me puso, hay normas para una revocatoria. El Consejo Metropolitano tiene normas para tratar cualquier tema. Y el pronunciamiento de cada uno de los concejales, así como algunos han pedido esas medidas de que tenga que tomar licencia. Hay muchísimos, la gran mayoría, que me han mostrado su solidaridad. Sostuvo que por hoy hay otras prioridades, como las de la pandemia en la capital, y que este pedido de remoción responde a otro tipo de intereses. Entiendo que es el tema más electoral el que está primando en estos momentos, que seguros dentro de un proceso, de un debido proceso, legítimo derecho a la defensa, saldremos adelante. El colectivo Quito Unido fueron quienes plantearon la remoción del alcalde Yunda. Informó Marilyn Jaramillo. En política es una constante, amigos, que el nivel de aprobación ciudadana de los gobernantes tiende a disminuir con el paso de su gestión. Los factores son diversos, según los analistas, pasan desde problemas en el manejo de la crisis, malas relaciones con grupos de poder y por adopción de políticas antipopulares. A continuación, vamos a mostrarles el nivel de aceptación con el que culminaron varios presidentes al finalizar sus respectivos mandatos. Veamos. Desde el retorno a la democracia existen mandatarios que terminaron sus funciones con un mínimo de aprobación popular. Por ejemplo, Abdalá Bucaram, que arrancó su periodo con el 67% de respaldo y tras su destitución solo mantenía el 6%. Otro caso es el de Yamil Maguad, quien asumió su gestión en agosto de 1998 y para el 2000, al ser destituido, contaba apenas con el 7% de aprobación ciudadana. Es evidente que en los dos casos las razones de su baja aceptación son distintas, pero en general, ¿qué es lo que ocasiona el desgaste político de un mandatario? Los analistas nos lo explican. Es muy habitual que los políticos hagan unas promesas en campaña y cuando gobiernan no las cumplan o hagan todo lo contrario. Entonces, eso en la experiencia ecuatoriana ha sido una constante y eso les ha costado muchísimo a los políticos. Cuando se está en el ejercicio del poder, señalan los entendidos, es claro que existirá un grupo al que las políticas de gobierno favorecerá y a otros perjudicará. Por eso es que a pesar del apoyo popular, siempre el nivel de aceptación va bajando. Es normal que haya un desgaste a nivel de gestión, porque al final la política no se trata de estar bien con todo el mundo, es imposible, sino que la política es conflicto, ¿no? Los mandatarios con el mayor porcentaje de aprobación al comienzo de sus gestiones fueron en 1979 Jaime Roldós, con el 68%, Rafael Correa en 2007 con el 68%, y Lenín Moreno en 2017 también con el 68%. A pesar de eso, al culminar sus gestiones, se nota su declive. Roldós, casi al llegar a sus 2 años de trabajo, pues un accidente aéreo le quitó la vida, murió teniendo un 44% de aprobación popular. Correa culminó en 2017
2017 su mandato con el 46% y Moreno casi al final de su gobierno no llega al 10% de aceptación. Entonces, cuando hay un aumento de la pobreza, cuando no hay trabajo, cuando, digamos, el nivel de vida de las personas está bajando, es evidente que eso lo culpan al gobierno. Después de Correa, los mandatarios con mayor aprobación social al acabar su periodo democrático para ejercer las funciones de presidente de la República fueron Sixto Durán Ballén, que en 1996 salió de Carondelet con el 38%. Su antecesor Rodrigo Borja en 1992 culminó su gestión con el 36%, mientras que León Febres Cordero terminó con el 32%, misma estadística que la obtuvo en 2004 Lucio Gutiérrez, con la única diferencia que no gobernó 4 años, sino 1 año 3 meses. O sea, podemos tener gobiernos como el de Gutiérrez o el de Lenín Moreno, por ejemplo, que han tenido un enorme apoyo, una enorme legitimidad de estos grupos de poder internos y externos, y sin embargo un enorme rechazo popular. En esta breve reseña sobre el porcentaje de aprobación que tuvieron los mandatarios al finalizar sus gobiernos, no podemos descartar a Osvaldo Hurtado, quien en agosto de 1984 culminó su presidencia con el 31%, Fabián Alarcón en agosto del 98 también con un 31%, Gustavo Noboa en 2003 con el 35% y Alfredo Palacio en 2007 con un 29%. Informó Javier Rosero. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que arrancó la vacunación al personal docente del país. Los detalles al volver. 7:17 de la mañana, tiempo de recibir acá al candidato a la vicepresidencia por UNES, a Carlos Rabascal. Candidato Rabascal, buenos días desde la ciudad de Quito, en la matriz de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Día que sea bueno para usted. ¿Cómo estamos? Muy bien, Roberto, muy buenos días y gracias por esta invitación. Siempre un gusto poder conversar con usted. Lo propio, candidato Rabascal, recta final de esta carrera para llegar a la presidencia. ¿Cuál ha sido el balance que tiene usted hasta este día? Bueno, la segunda vuelta electoral siempre es distinta, ¿no? Primero porque es poco tiempo y dos porque ya se parte de un antecedente, de una realidad. Y esa realidad es que en la primera vuelta ya existió una votación y nosotros sacamos 13 puntos de diferencia. Y ahora la estrategia que hay que implementar, y de hecho la hemos implementado, es que tenemos que llegar a todos esos segmentos o sectores que no votaron por nosotros. Y en ese sentido lo que hicimos es con Andrés distribuirnos nuestra presencia territorial y los roles a efectos de poder llegar de una mejor manera o más eficaz, eficiente y optimizando el tiempo. Entonces, en esta segunda vuelta, yo me he dedicado fundamentalmente, además de hacer presencia en territorio, tener contactos con sectores empresariales, sectores gremiales, organizaciones políticas, organizaciones sociales y ciudadanas, y hemos ido avanzando. Y lo bueno de todo esto es que estamos viendo cómo se van incorporando y se van sumando nuevos apoyos. Muchos viendo eso mismo, muchos analistas políticos han dicho que le han bajado pues a usted el protagonismo, justamente lo que estábamos hablando, que tuvo en esta primera vuelta electoral y en la segunda vuelta se le ha visto poco. ¿Qué opina de eso? Todo lo contrario, es una percepción equivocada. Nosotros somos un verdadero binomio, Andrés, y somos un equipo de trabajo. En tan poco tiempo, la campaña oficialmente en la segunda vuelta inició el 16 de marzo. Y si ustedes ven mis redes sociales, yo he estado mucho en medios de comunicación que en la primera vuelta no estuve. Estuve con ustedes, con Roberto, esta es la segunda ocasión que estoy con ustedes en esta segunda vuelta. He estado en Ecuavisa por 2 ocasiones, he estado en Teleamazonas, he estado en RTV, he estado en Telerama, he hecho mucha presencia en radios locales y territoriales, he estado en la provincia del Pichincha, he estado en Imbabura, he estado en Tungurahua, he estado en Cotopaxi, he estado en Chimborazo, he estado en Los Ríos, he estado en El Oro, he estado en Santa Elena, he estado en Guayas, he estado en Manabí, es decir, y he estado además reunido con todos los sectores productivos del Ecuador que le he mencionado, y todo esto en menos de 30 días. Es decir, no es que he tenido una presencia menor que en la primera vuelta. Lo que pasa que en la primera vuelta hubo más tiempo, entonces la gente vio más volumen, porque aquí apenas no tenemos ni 30 días de campaña y ya esta semana, este domingo que viene, ya son las elecciones. Entonces a lo mejor lo que no ha tenido el tiempo
el tiempo que tuvimos en la primera vuelta para verme, pero he estado muy activo, he estado muy presente. ¿Cuál es el balance que usted tiene sobre todas las gestiones que ha hecho con los grupos empresariales que se han reunido? ¿Cómo mira, candidato Rabascal, las respuestas a las propuestas que no han sido muchas, pero que se han pues debatido adentro, como usted dice, en casa adentro y no pública? A lo mejor cuando usted, Roberto, dice no son muchas las propuestas, y yo me imagino que lo dice en términos generales, no por nosotros, sino en general de toda la campaña, de todos los participantes incluso, es porque en el Ecuador en este momento hay tres preocupaciones fundamentales. Una preocupación, que es la prioritaria, es el tema del COVID-19, el tema de la vacunación. Y eso sí es preocupante, porque si uno habla con todos los sectores, ya sea empresariales, productivos, o ya sean ciudadanos tan solo, la preocupación por la vacunación es fundamental. Y lamentablemente el gobierno no ha dado mensajes claros en este sentido, porque cuando dijo que no tenía un plan de vacunación, y cuando dice que acceden a 20 millones de vacunas, pero no dice de forma transparente y clara cuál es el cronograma de las vacunas para que lleguen al Ecuador, cuáles son las fuentes o la diversidad de laboratorios, cuál es el cronograma de vacunación, cuál es la logística que se va a tener para la vacunación. Entonces, la gente está nerviosa. Y todos entendemos pues que sin vacunación difícilmente vamos a recuperar la normalidad. Entonces, ese es un tema. El otro tema pasa por la reactivación económica, y productiva. Y un tercer tema pasa por el tema de la recuperación del empleo. Y si gusta, Roberto, también hay un cuarto ingrediente, un cuarto tema que ya tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados. Las ciudades están abandonadas, las provincias están abandonadas porque no hay la transferencia de los recursos y sin embargo ellos tienen que atender las necesidades de sus ciudades y de sus provincias. Sobre esos cuatro elementos son las preocupaciones que en este momento, en términos generales, pero en términos prioritarios, tiene la ciudadanía y los sectores productivos. Ayer revisaba, candidato Rabascal, un video suyo en Twitter que decía que no vuelva otro octubre, pero estamos recibiendo el apoyo de Jaime Vargas, persona que lideró las protestas que ocasionaron, recordemos, destrucción y caos en Quito por más de 10 días. ¿Este apoyo es un mensaje a la ciudadanía de lo que puede llegar a volver a pasar si no está de acuerdo con el gobierno en caso de ganar? Destrucción de ciudades e invasión de haciendas, florícoles, ganaderas. Recordemos que todo eso se protagonizó en octubre, candidato. A ver, octubre lo que hubo fue una confusión de parte de todo el mundo. Y esa confusión de parte de todo el mundo nace por una mala interpretación de lo que es gobernar de parte del gobierno nacional en este cogobierno o en este gobierno en cuerpo ajeno que ha emprendido el señor Guillermo Lasso. Porque recuerde usted, Roberto, ¿por qué surgió lo del mes de octubre? Lo del mes de octubre surgió por no tener la sintonía con el pueblo ecuatoriano y sobre todo con sectores productivos más débiles también, con el tema de la eliminación del subsidio, el subsidio al combustible. Y eso origina la reacción, una reacción generalizada, porque yo le recuerdo, Roberto, que esto inició con el sector de los transportistas, y luego comienza la movilización de los pueblos y nacionalidades indígenas, y luego se suman, no pueblos y nacionalidades indígenas, se suma una clase media de jóvenes quiteños, de jóvenes de la sierra, apoyando a la población nacional indígena, porque se sintieron que les tomaron el pelo, porque se sintieron que los abandonaron, porque las políticas que adoptó este gobierno de Lasso y Moreno no interpretó la realidad social ni económica del Ecuador, no entró a una socialidad, a una socialización, impuso y generó la reacción. Ya luego de eso, el gobierno nacional interpretó equivocadamente un derecho a la resistencia que está establecido en la Constitución de la República. Porque si bien había paralización y si bien habían bloqueos, todavía no se habían presentado elementos de disturbios y de violencia. La violencia se presenta cuando la policía, cuando la fuerza pública comienza a presionar también con gases lacrimógenos, con violencia, y ahí se genera una reacción. Cuando yo hablo, no más octubre, hablo no más a la violencia. Todos aquellos que han transgredido la ley tienen que responder ante aquello. Pero el gobierno nacional, los gobiernos que representan al Estado y que representan a vidas de personas, tienen que entender que tienen que gobernar para la gente y tienen que facilitar la producción también. No se puede tomar ese tipo de decisiones sin haber hecho
primero acercamiento, haber socializado los temas y haber buscado soluciones que no afecten la sostenibilidad de un sector productivo, sobre todo el sector productivo de los más vulnerables. Usted en su momento, candidato Rabascal, hablaba de la violencia generada, pero hay que recordar también que pues, hay una deuda histórica, usted dice, con los indígenas, pero en el levantamiento del 2015 pues se los humilló a los indígenas. Recordemos que se los menospreció e incluso se los arrastró por la calle, como sucedió con el asambleísta Salvador Quispe. ¿A qué se debe el cambio para aceptar, y usted cree que es beneficioso que pues Vargas sea parte de los que ahora respaldan sus candidaturas? Mire, a mí no me gusta particularizar, Roberto, el tema, porque ese es el error de la política ecuatoriana, el tener que particularizar y tratar de estigmatizar. Aquí hay errores históricos en el país. El primer error histórico en el país es que el Ecuador entero no ha entendido que somos un Estado plurinacional e intercultural. Y eso fue establecido en la Constitución de Montecristi, aprobada en el año 2008. Ya tenemos que aprender a reconocer aquello. El Ecuador tiene una diversidad de identidades y una interculturalidad muy amplia. Y uno de los problemas que tiene el Ecuador es que no ha sabido incorporar a la vida activa de la democracia ecuatoriana y de las oportunidades a los pueblos y nacionalidades. Y no solo es, Roberto, el tema de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto también tiene que ver con los pueblos cholos, montubios, ¿verdad? Y tiene que ver con el pueblo afrodescendiente también. Entonces, hoy es el momento de asumir esos retos históricos para ir cerrando las brechas que existen. Aquí no se trata quién hizo qué y quién tuvo la culpa de qué. Aquí se trata es de entender, comprender y corregir. Por eso yo siempre hablo de construir sobre lo construido, corregir aquello que estuvo débil o se hizo mal y hacer lo que no se pudo hacer por las razones que fueran. Aquí se trata de aprender del pasado, pero a partir del presente, construir un futuro sin cometer los errores del pasado. ¿Pero usted cree, candidato Rabascal, que el apoyo de Jaime Vargas les da ayuda o existe un rechazo, sobre todo en la ciudadanía de Quito? Mira, Roberto, tema de Jaime Vargas, y veo la insistencia suya en relación a Jaime Vargas. Jaime Vargas es una persona. Nosotros hablamos con los pueblos y nacionalidades indígenas, como los pueblos afrodescendientes, como los cholos, montubios, campesinos. Con ellos son los que realmente nosotros hablamos. Si de esos pueblos tienen un dirigente, hay que respetar la decisión de esos pueblos para haber colocado a aquellos dirigentes que los representan. Pero nosotros realmente hablamos, es con el pueblo ecuatoriano, Roberto. Y veo que esa focalización suya en relación a un nombre, a lo mejor no permite ampliar la visión, y a lo mejor no permite ampliar el debate nacional. Pero usted coincidirá conmigo que aquí lo que importa no es una persona, lo que importa es el colectivo. Bueno, el colectivo candidato Rabascal ha llamado a votar nulo y a indicar que Jaime Vargas pues lo hace a título personal y que no están de acuerdo. Es más, los mismos dirigentes de la COFENALLE y diferentes organizaciones indígenas han indicado que ellos no están de acuerdo con el proceder del señor Vargas. Pero mi querido Roberto, usted ya tiene años en el periodismo y usted no puede pecar de inocencia y de ingenuidad. El señor Jaime Nebot, mi buen amigo, también había pedido que se vote por el señor Lasso, pues en la provincia del Guayas, pues y nosotros ganamos 2-1 y seguimos ganando en la provincia del Guayas. Una cosa es lo que diga la dirigencia y otra cosa es lo que decida el pueblo. Sin duda, pero aquí el pueblo también tiene una dirigencia, como usted mismo está diciendo, una representatividad, y esa representatividad estaba a cargo del señor Vargas. El señor Vargas se tomó la representatividad y le salieron al frente varios dirigentes, no solamente uno, salieron varios a decir que eso no es así. De alguna manera salpica esta última semana en la cual hay mucho ajetreo político. Pero usted también cae en el juego de la interlocución de la dirigencia, pues. Las dirigencias no necesariamente interpretan lo que el pueblo quiere, a quienes representan ellos, pues ya les digo, no se puede pensar que las declaraciones de uno o varios dirigentes son las que representan, las que sustituyen la autonomía de pensamiento y la capacidad de decisión. Por eso le pongo el ejemplo de Guayaquil, por eso le pongo el ejemplo de la provincia del Guayas, por eso le pongo el ejemplo de que una cosa pueden decir y otra cosa es lo que el pueblo puede decidir. El mejor ejemplo es la provincia del Guayas. Voten por el señor Lasso y ganamos nosotros 2-1, por favor. Bueno, esos son
miramientos que ya sabremos qué sucederá este día domingo. Vamos con otros temas avanzando, candidato, también. Habíamos hablado y se habían quedado los temas de cómo fortalecer la salud pública. Usted tomó hace un momento que la pandemia es una de las preocupaciones y sin duda la salud pública también del país. En todas estas reuniones que he tenido, ¿cómo fortalecer este tema? Mire, es fundamental lo que usted está tratando, Roberto, porque tenemos que partir de la necesidad de fortalecer la salud pública, porque hoy el mundo nos cambió, hoy el mundo va a ser diferente, el mundo lamentablemente va a ser de virus y de pandemias, y en ese sentido, pero partamos del COVID-19, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Es primero el plan de vacunación, un plan de vacunación que teníamos que saber cuál es el punto de partida, con cuántas vacunas contamos realmente, no lo que se diga a través de la verbalización, sino a través de la realidad. Y eso es lo que este gobierno tiene que decir. ¿Cuál es la realidad de las vacunas? Si realmente son las 20 millones, cuáles son los laboratorios, cuándo llegan, cuál es la logística, cuál es la cadena de frío, cómo vamos a llevar esta vacunación y este proceso de inocuidad tanto a los sectores rurales, a los sectores urbanos. Por eso yo quiero decirlo, aquí es importante que se incorpore sector público y sector privado. Sector público a través de todas sus instancias, gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, municipios y prefecturas, y sector privado en su totalidad, como las facultades de ciencias y medicina, porque estamos hablando de 18 millones de ecuatorianos, con una profundidad territorial, que si bien somos un país pequeño, la ruralidad nuestra es extensa. Entonces tenemos que cuidar todo aquello, y para eso necesitamos información. Por eso nuestro cronograma de vacunación, partiendo de la poca información que tenemos de parte del gobierno, va hasta el primer trimestre del próximo año. Pero ojalá que lo podamos ajustar y lo podamos acelerar, siempre y cuando pues el gobierno haya dicho la verdad. Pero vamos a lo siguiente, independientemente de eso, hoy la salud pública recobra una importancia vital y trascendental. La investigación es fundamental, la salud preventiva, comunitaria y familiar es fundamental. Una salud que además esté concentrada en centros de atención de segundo y tercer nivel para hacer más presencia territorial, mejorar la cobertura territorial y tener mejor centro de abastecimiento de insumos y medicamentos va a ser fundamental. Y ahí puede funcionar también la articulación pública y privada. Y evidentemente los centros hospitalarios de especialización, para lo cual no solo se requiere repotenciación, no solo se requiere equipamiento, sino nueva infraestructura que vaya conforme va creciendo la población, pero también con presencia territorial ubicada estratégicamente. Para aquello hay que devolverle el presupuesto a la salud pública, para aquello hay que recontratar a los operadores y profesionales de la salud despedidos y adicionalmente a aquello hay que recuperar programas de becas para poder tener y cerrar el déficit de especialistas que tenemos en el Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer para potencializar la salud pública. Algunos temas más con el trabajo y la pobreza. ¿Cómo se va ampliando este tema? Ustedes habían indicado en la primera vuelta que iban a entregar $1.000, el famoso millón del 2000. ¿Cómo está este tema, el trabajo y la pobreza? Tanto la inequidad como la pobreza son temas, Roberto, que hay que atender de forma urgente. Hoy, en este momento, tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Al tener 6 de cada 10 ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, refleja la debilidad estructural de la sociedad ecuatoriana, en términos de sector productivo y en términos de trabajo. Pero eso incide también en la pobreza, incide en el desempleo e incide en la inequidad, porque esto se deriva de aquello. Por tanto, hay que comenzar a trabajar en políticas que permitan de forma urgente tratar la emergencia en el Ecuador. Y esa emergencia en el Ecuador hoy está concentrada porque la inversión privada está paralizada y quien genera la contratación de trabajadores de forma mayoritaria, 9 de cada 10, es el sector privado. Por tanto, hay que activar al sector privado a través de la inversión privada, pero estando estancada la inversión privada, ¿qué hay que hacer? Generar una motivación para que la inversión privada se active. Y eso se realiza a través de la inversión pública. Una inversión pública que detone esa inversión privada. Una inversión pública que se canaliza a través de los gobiernos autónomos descentralizados para resolver problemas que son fundamentales adicionalmente, pero que van a generar trabajo y que van a permitir que la economía se mueva. Agua potable y alcantarillado. Usted sabe que el 50% de las ciudades tienen problemas de agua potable y alcantarillado.
gestión y manejo de residuos al amparo de la economía circular con procesos de reciclaje. Usted sabe, Roberto, que más del 50% de las ciudades tienen botadero a cielo abierto y lo otro relleno sanitario, que ambos afectan el ecosistema, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Competitividad, obras que estén relacionadas a competitividad para mejorar nuestra estructura de costos de producción y ser también incentivar mayores capacidades productivas, como por ejemplo vialidad rural, electrificación en lo rural y en lo urbano también, y adicionalmente la construcción de canales de riego. Una inversión pública que se canalice a través de los gobiernos autónomos descentralizados contratan con el sector de la construcción privado, es decir, con contratistas, y ellos contratan con trabajadores. Entonces todo ese dinero va circulando a través del sector privado y a través de los trabajadores que se contratan y van a comenzar a presionar la demanda agregada, por tanto van a consumir. Trabajadores con ingresos que permiten consumir, mayor consumo, mayor producción, mayor empleo y mayor inversión. Y así comienza la economía de nuevo a circular, y complementando con otras políticas que permitan también alivianar las presiones financieras que hoy tiene el sector productivo y los ciudadanos, como por ejemplo las deudas. Hay que establecer una reestructuración obligatoria de las deudas para efectos de que el sector productivo tenga oxígeno, porque hoy no han podido pagar las deudas, están en mora, están en la central de riesgo. Entonces tenemos que tomar una decisión importante dentro de la emergencia a efectos de poder ir rescatando al sector productivo. Y dentro del sector productivo hay categorías que unos están con muchas más complicaciones con otros, como por ejemplo el sector turístico. Hablando del sector turístico, y el tiempo se nos está acabando, candidato Rabascal, una pregunta que viene desde la aviación, pues hay industrias que han sido maltratadas. Y durante el régimen anterior del cual ustedes están representando, pues la industria aeronáutica se le impuso una cantidad de impuestos, dando y dejando a un lado el tema turístico que hablamos. ¿Qué planes tienen para reactivar justamente a las líneas aéreas? Hay gente que se recibió con sus respectivos títulos y que no encuentran trabajos justamente con líneas aéreas que representan el Ecuador. Lo escuché un poco lejos, Roberto, pero a ver, no caiga en el error del gobierno anterior. Parecería, Roberto, que estamos con una tortícolis mirando tan solo al gobierno anterior, cuando aquí ha habido problemas recurrentes y históricos de gobierno, de casi todos los gobiernos. Mire, pero si usted quiere hablar del gobierno anterior, pues yo le pongo en el balance general que la economía creció de 40.000 millones a 100.000 millones. Candidato Rabascal, no me entendió la pregunta, le voy a repetir. Una de las industrias más maltratadas durante el régimen que ustedes representaron, hablamos de todo el gobierno general que trabajó con Correa, el gobierno de Moreno, fue justamente la industria aeronáutica, imponiendo una cantidad de impuestos, dejando el tema turístico a un lado. Esa era la pregunta. ¿Qué planes tienen para reactivar el tema aeronáutico en nuestro país, que está muy venido a menos? Esa es la pregunta. Ahora ya le regresó el volumen con fuerza. A ver, sí, usted tiene buena voz, pero el volumen era malo. Usted sabe que teníamos problemas de conexión antes de comenzar, por eso que no le escuché. Claro, pero por eso le decía, no me entendió la pregunta. No estaba hablando del gobierno anterior, un tema específico que es las líneas aéreas en el Ecuador. A ver, yo me he reunido con el sector turístico y también con representantes de las líneas aéreas. Es evidente que a nivel mundial las líneas aéreas están tremendamente afectadas. Según estimaciones incluso del Banco Mundial, al año pasado, cuando el COVID-19 estaba en su pico, tenían una afectación de 300.000 millones de dólares. Por tanto, va a haber que, si queremos reactivar el sector turístico y queremos reactivar también el sector aeronáutico, vamos a tener que emprender algunos programas de reactivación que permitan la facilidad del trabajo, la facilidad de sus operaciones. Porque a nosotros también nos interesa pues que haya más turistas que vengan al Ecuador, pero también nos interesa activar el turismo interno. Y en ese sentido va a haber que revisar todas estas tasas, todos estos impuestos, que a lo mejor en este momento constituyen barreras para su operación. Pero eso lo tenemos que revisar muy responsablemente y lo tenemos que revisar a profundidad, mi querido Roberto. Finalmente, candidato Rabascal, ¿qué opina de la campaña sucia? Ha sido terrible esta segunda parte, la segunda vuelta de esta carrera carondoleta. A ver, lo lamentable es que el marketing político está sustituyendo al debate. Y eso sí, a mí sí me preocupa. Y que las redes sociales, que fue un gran invento, está cayendo en manos de quienes manipulan o pretenden manipular el pensamiento de la gente. Yo creo que aquí hay que asumir las corresponsabilidades de todos
porque no estamos entendiendo que la política es un espacio de servicio y que no estamos entendiendo que la política es un espacio de debate. Pero esa es la realidad en el Ecuador, que es el reflejo de una sociedad violenta. Una sociedad violenta que se descalifica unos a otros y que lamentablemente también se refleja en otro tipo de indicadores cuando 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son violentadas en algún tipo de categoría de la violencia. Ojalá que podamos cambiar eso, porque de eso se trata cuando hablamos de una sociedad de bienestar. Se trata de rescatar ese buen convivir para llegar al buen vivir que establece la Constitución de la República del Ecuador. Ojalá que en el futuro las campañas sucias y negativas desaparezcan. Pero a mí lo que me ha impresionado es la cantidad de dinero que se invierte en una campaña sucia, en vez de haberlo invertido en ver cómo se acercan las propuestas y hacer una campaña propositiva. Lamentablemente ha sucedido aquello. Carlos Rabascal, el candidato a vicepresidente por UNES, conversando en esta mañana. Enviarle un abrazo grande, que la semana siga siendo productiva, candidato Rabascal. Mi querido Roberto, espero, como le dije la vez pasada, que la próxima vez sea de forma presencial y física, para que me brinde ese café que la vez pasada no me lo pudo brindar. Pero y tuve que yo llevar mi café. Pues trajo usted, tempranamente llegó con el café en mano. Abrazo grande, candidato Rabascal. Aquí le esperamos con un café. Sí, Roberto, un fuerte abrazo. Qué gusto escucharlo. Lo propio, tiempo de una pausa, nosotros venimos con más acá en el Comercio TV. No se van. Seguimos con información aquí en el Comercio TV y arrancó la inoculación contra el COVID-19 el personal docente del país que forman parte de la fase 1 del plan vacunarse. Adicionalmente, el Banco Mundial aprobó un crédito de $150 millones para la compra de más vacunas. Un cargamento de más de 50.000 dosis de Pfizer arribó a territorio ecuatoriano la tarde de este lunes. Con una mezcla de emociones entre felicidad y nerviosismo, Noemí Coyaguazo, maestra de primaria, fue una de las primeras docentes en recibir la vacuna contra el COVID-19. Tanto nerviosa porque no se sabe lo que se espera, pero ya con mayor confianza para recibir también la segunda dosis y que podamos seguir trabajando. Para la mayoría de educadores, un primer paso en el camino hacia un retorno presencial a clases que les va proporcionando seguridad no solo a ellos, sino a sus familias, estudiantes y a los padres de sus alumnos. Emocionada también, puesto que nosotros la razón de ser de nuestra profesión son nuestros estudiantes. Nada doloroso, creo que hay que mantenerse tranquilo. Fueron 500 docentes que se inocularon en esta primera jornada dirigida a este sector de la población que está dentro de la fase 1 del plan vacunarse. Se llevó a cabo en la unidad educativa Manuela Cañizares en el centro norte de Quito, hasta donde arribó el presidente Lenín Moreno para verificar el proceso, acompañado de la ministra de Educación Montserrat Creamer. Podemos empezar ya con nuestros maestros, que son aproximadamente 215.000. El día de hoy es importantísimo porque podemos acelerar. Ya empezamos el plan de retorno progresivo, seguro y voluntario, pero lo podemos acelerar. En el marco de este plan de vacunación, además en el Hospital Docente de Calderón, al norte de la capital, también se llevó a cabo la jornada de vacunación a más de 900 adultos mayores. Todo bien, yo le pague, todo bien. Independientemente del tiempo que ya uno tenga que esperar, es una oportunidad impresionante que se les pueda vacunar. Mientras tanto, un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer llegaron al país. Aquí hay 53.000, suman de Pfizer más de 300.000 vacunas recibidas. En las próximas semanas llegarían más vacunas de otras farmacéuticas que permitirán aumentar el número de dosis suministradas al día en todo el territorio, resaltó el primer mandatario. Cuando lleguen el día miércoles las 300.000 primeras vacunas de Sinovac y el día 10 las segundas 700.000 vacunas, ya estemos en un ritmo no inferior a las 50.000 vacunas diarias. Finalmente destacó que para apoyar el plan vacunarse se suma un crédito aprobado por $150 millones por parte del Banco Mundial. En Quito informó Adriana Rojas. Y a través de su cuenta de Twitter, el secretario de Gabinete de la Presidencia, Jorge Watt, cuestionó la orden emitida por parte de la jueza de Manabí, quien dispuso la vacunación masiva a servidores y funcionarios judiciales del país. Además, en el documento consta que esta inoculación deberá ser con la vacuna Pfizer. Watt mostró su inconformidad ante la disposición, puesto que ahora la prioridad son los adultos mayores.
Y fabricantes de calzado solicitan la declaratoria de emergencia, pues afirman que tras un año de paralización debido a la pandemia, las pérdidas superan los 600 millones de dólares. Denuncian que el producto brasileño ingresa sin pagar aranceles, mientras que ellos deben pagar tributos por materia prima e insumos. El artesano necesita ayuda. Desamparados. Así se definen los artesanos de calzado que afirman tienen más de un año cercados por la pandemia. Y las pérdidas se multiplican. Nuestro gremio genera más de 600 millones de dólares. Nosotros sí nos preocupamos porque estamos hablando que se perjudican 300.000 plazas de empleo de manera directa e indirecta. La Asamblea Nacional agrupa a 70 asociaciones en todo el país. La punta del ovillo de su crisis viene de Brasil. Sin impuestos y sin aranceles. No puede ser posible que los insumos y materia prima para la elaboración del calzado tengan que pagar aranceles y tengan que pagar impuestos. Exigen por ello que el gobierno los declare en emergencia económica, pues en semejante crisis nadie ha hablado con ellos. ¿Cómo han hecho para poder sustentar sus ingresos? De algunas maneras, en varios negocios, vendiendo por par, tocando la puerta de los vecinos, llevando, poniendo por Facebook, pero eso no es algo que a uno le como quien dice, sustente a la familia, a nosotros. De hecho, demandan un ajuste en los ítems arancelarios de la materia prima que utilizan para ayer. ¿Qué tiene que hacer el artesano? Viene hoy día, compra un pegante en $8, mañana le cuesta $10. ¿Por qué? Porque sencillamente en SENAE se subió el 200%. Otro sector severamente golpeado por la pandemia, sin luz ni norte, informó Jorge Escobar. Más de un centenar de personas implicadas en el presunto delito de tráfico de drogas han sido detenidas por la policía durante los primeros 5 días de abril. Además, 34 toneladas de droga han sido decomisadas. Veamos. En concreto, 146 personas son las que la Policía Antinarcóticos detuvo del 1 al 5 de abril de 2021. El operativo donde se capturó a los individuos es una de las 4 operaciones que se ejecutarán durante todo el año. Entre ellos 129 ecuatorianos, 9 venezolanos, 6 colombianos, un chileno, un argentino. Durante esta operación denominada Centinela 1 también se decomisó 4 toneladas 653 kilogramos de alcaloide, 13 vehículos, $20.610, sustancias químicas y armas de fuego. 21 armas de fuego decomisadas y 344 cartuchos de varios calibres. Parte del operativo se lo hizo en el puerto de Guayaquil, donde según las autoridades se halló un contenedor perfilado que gracias al apoyo del Can Hércules se logró determinar que tenía droga. Al revisar el contenedor se encontraron 25 sacos de yute que contenían 1.750 paquetes rectangulares, los cuales al realizarles la prueba de campo dieron positivo para cocaína. Aquí más de 1 tonelada fue interceptada, pues su destino era Reino Unido. Esta droga en el Ecuador tiene un precio aproximado de $3.313.000 americanos y en el país de destino llegaría a costar $70.806.000 americanos. Lo último decomisado dentro de estas operaciones tuvo lugar el lunes 5 de abril en la zona de preembarque del puerto de Guayaquil. Al interior de este contenedor se encontraron 26 sacos de yute, los cuales contenían 1.854 paquetes rectangulares que una vez sometidos a la prueba de campo preliminar dieron positivo para cocaína. El peso de la droga incautada llegaría a 1 tonelada 846 kilos de cocaína. Sin embargo, el total de decomiso de alcaloide durante estos 5 días sería 35 toneladas 264 kilogramos, informó Javier Rosero.